Buenos días, Adriana, estamos listos. Aquí está ya la doctora Shamali. Muy bien, buenos días a todos, bienvenidos a esta segunda conferencia de este grupo de conferencias que tenemos en este 2018, este ciclo de conferencias virtuales. En esta ocasión le toca a la doctora Shamali Aleli Nino Carrasco presentar. Les voy a leer un poquito de su currículum. Es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Es máster y doctor en Psicología de la Educación por la Universidad de Barcelona, España, y es especialista en el estudio del uso de las TIC como herramientas mediadoras para la enseñanza y el aprendizaje. Ha participado como docente en investigaciones en instituciones educativas, así como coordinadora de procesos de evaluación y certificación de la calidad de programas educativos universitarios. También ha sido responsable institucional de otros procesos administrativos. Actualmente se desempeña como profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Humanas en la Universidad Autónoma de Baja California. Sus intereses actuales de investigación se centran en el estudio del aprendizaje colaborativo mediado por ordenador y el diseño de herramientas para potenciar la mejora de los procesos y los resultados de aprendizaje. En entornos virtuales, es colaboradora del Grupo de Investigación en Interacción e Influencia Educativa de la Universidad de Barcelona. Bueno, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a la doctora Shamali y aquí estamos. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar conectados en esta conferencia virtual. Es un gusto para mí estar con ustedes y bueno, sin mayor preámbulo, vamos a dar comienzo con la presentación. Tal como el título anuncia, básicamente les voy a hablar sobre el uso de los registros de actividad que se hace de las diferentes plataformas educativas y cómo estos registros de actividad son usados para mejorar la colaboración en línea de los participantes pues, en entornos virtuales. Para ello voy a abordar 4 puntos, daré una breve introducción a la temática, a continuación procederé a hablar ya en concreto sobre la información sobre la actividad de los estudiantes y el uso de las herramientas analíticas, cuáles son sus elementos comunes. Después hablaré sobre los avances y limitaciones que se tienen en el campo y cerraré brevemente con unas conclusiones. Bien, esta temática surge a partir del interés que se tiene por las plataformas educativas y básicamente los beneficios que tiene para el aprendizaje colaborativo en línea. Por sus siglas en inglés, CSCL, el aprendizaje colaborativo por ordenador. Hay diferentes estudios que evidencian que el poner a trabajar a las personas, a los estudiantes en este tipo de entornos virtuales hacen que aprendan de mejor manera, ¿sí? Básicamente el CSCL, ¿sí? Su interés es profundizar en cómo los estudiantes aprenden de manera conjunta con la ayuda de computadores conectados en red. Sin embargo, así como se ha evidenciado que los ordenadores conectados en red ayudan a mejorar el aprendizaje de las personas, también hay un muy buen conjunto de estudios que han evidenciado que no necesariamente cualquier plataforma o cualquier situación de aprendizaje colaborativo en línea implica una mejora automática de los resultados de aprendizaje. Por lo tanto, esto se sigue presentando como un desafío, es decir, profundizar, tratar de investigar cuáles son las condiciones idóneas o más propensas a mejorar o ayudar a que efectivamente se desarrollen aprendizajes colaborativos exitosos. Un conjunto de autores también resalta que hay que aprovechar el mismo potencial que los entornos de CSSL tienen para ayudar a los estudiantes a mejorar esa experiencia colaborativa. Y no nada más eso, sino además los resultados de aprendizaje colaborativo, es decir, hay 2 entradas a este ámbito de estudio, una que se centra en la mejora de procesos colaborativos y otra que además de centrarse en procesos colaborativos, dice, es que además tenemos que mejorar el aprendizaje en línea.
Retomando esta idea o haciendo caso a esta sugerencia, hay diferentes propuestas de cómo podemos ayudar a que los procesos colaborativos en línea sean más eficaces. En concreto, en particular el interés de esta videoconferencia, es centrarnos en 4 líneas de investigación que ponen el énfasis en desarrollar métodos para explotar el enorme caudal de datos que las plataformas educativas o entornos virtuales o digitales hacen de la actividad de los usuarios. Es decir, no sé si sepan, seguramente sí, que cada vez que entramos, ya sea Blackboard, Classroom, Moodle, ¿sí?, vamos dejando como huellas, ¿no? Es decir, cuántas veces accesamos, a qué hora, qué recursos estamos consultando. Entonces, todo este tipo de cosas van quedando registradas, a eso se les llaman registros de actividad. Por lo tanto, estas líneas de investigación de las que les hablo ponen el énfasis o ven como una necesidad que hay que recoger estos registros de actividad, es decir, estas huellitas que nosotros como usuarios vamos dejando y que hay que explotarlos, es decir, hay que saber utilizarlos para poder, con esta información, tratar de mejorar los procesos o las actividades que las personas en un entorno virtual realizan. En concreto, y con esto paso al segundo punto, tenemos estas 4 líneas de investigación. Básicamente son aquello que llaman la minería de datos educativos, ¿sí?, por un lado. En segundo término, las analíticas del aprendizaje. Una tercera propuesta tiene que ver con herramientas de análisis de la interacción. Y la cuarta propuesta es, en concreto, el desarrollo de herramientas de conciencia de grupo. Aunque los nombres son muy diferentes, ¿sí?, hemos logrado identificar que básicamente la intención o el procedimiento de estas 4 líneas de investigación es algo en común, es decir, parten de recoger datos de las plataformas educativas, de procesar dichos datos, de analizarlos y de entregar información a los usuarios, ya sean estudiantes o profesores, o incluso a los administradores de las plataformas educativas, para que hagan uso de esa información que se ha estado procesando. Básicamente, y vuelvo a recalcar, es información que tiene que ver sobre la actividad que los participantes en las plataformas realizan con pretexto del aprendizaje colaborativo, ¿no? Entonces, la finalidad que comparten también es común, es decir, retomar esa idea de que la información sobre la actividad de los usuarios, de los estudiantes, es una guía, un marco de ayuda, una orientación para la toma de decisiones y también para la mejora de las propias actuaciones. Como les venía anunciando, esta toma de decisiones y mejora de las actuaciones van dirigidas tanto a estudiantes como profesores, ¿sí? Por un lado, a los estudiantes, la idea es que la información que nosotros le podamos entregar a nuestros estudiantes, ¿sí?, les sirva para supervisar y regular sus propios procesos colaborativos de aprendizaje, es decir, con esto contribuir a que realmente se desarrollen esas habilidades metacognitivas o habilidades autónomas que nosotros esperamos obtener de los estudiantes al participar en entornos digitales. Y, por otro lado, el foco es que este tipo de información le ayude a los profesores a hacer un mayor ajuste de las ayudas, es decir, que cuando intervenga, ¿sí?, estas ayudas realmente estén o sean muy cercanas a la realidad educativa que está presentando el proceso colaborativo, ¿sí? Estas ayudas pueden ser o bien a nivel de contenido, a nivel de clima socioafectivo o incluso dirigidas a mejorar los patrones de actuación de los participantes, es decir, que si a través de la información que nosotros le entreguemos el profesor se da cuenta que hay alguien que definitivamente no está entrando, participando o contribuyendo de la misma manera que el resto de los estudiantes, pues con esta información ya sintetizada, resumida e incluso graficada, el profesor puede ajustar la ayuda de una manera mucho más rápida y mucho más certera. Sin embargo, ¿sí?, a pesar de que tienen estos elementos en común, lo que hemos encontrado también
es que hay muchas limitaciones, ¿sí? Nosotros básicamente las resumimos, por un lado, en que estas limitaciones tienen que ver con el diseño de las herramientas, ¿sí? Cómo procesan la información, cómo la presentan, en qué momento la presentan, y además, cómo es ya desde un ámbito investigativo, ¿sí? Cómo se ha estudiado el impacto del uso de estas herramientas, ¿sí?, sobre los efectos del aprendizaje colaborativo. De fondo, lo que consideramos es que esta limitación se debe sobre todo a la falta de un marco teórico sobre el aprendizaje en términos generales y además sobre el aprendizaje colaborativo en particular, es decir, lo que ha venido pasando regularmente con la implementación de herramientas tecnológicas en los ámbitos educativos es que simplemente se adoptan sin que de fondo haya un sustento teórico, ¿sí?, que enmarque el por qué se tiene que hacer esta incorporación o este uso para mejorar las actividades colaborativas. A razón de esto, ¿sí?, nosotros junto con las personas, si es que pueden mirar al final de esta diapositiva que están visualizando, junto con el doctor César Coll y la doctora Ana Engel, realizamos una revisión de la literatura, ¿sí? Producto de esta revisión es, pues se ha recientemente publicado un artículo, ¿sí? Y en esta revisión lo que nos interesaba era eso, ¿no? Dar cuenta realmente de cuáles son esas limitaciones o cuáles son esos sustentos teóricos que hay detrás de cada una de estas propuestas de las herramientas tecnológicas. Esta revisión la realizamos en septiembre de 2017, ¿sí? Nos arrojó 358 resultados, lo hicimos en una base de datos en concreto, con términos booleanos en concreto, y el día de antier, cuando estaba terminando de ajustar esta presentación, he vuelto a hacer esta misma búsqueda, y contrariamente a lo que pensábamos, ¿sí?, es decir, uno se esperaría que, no sé, resultaran 400 trabajos, ¿sí?, de un año hacia acá, pues el número de trabajos ha disminuido. ¿Por qué ha disminuido? Porque seguramente las revistas en las cuales se han publicado estos trabajos, pues han bajado su ranking y por lo tanto, pues no están disponibles, ¿no? Los criterios con los que nosotros realizamos esta revisión se pueden resumir en 3 puntos. Únicamente consideramos revisar o entrar a profundizar en el análisis de los trabajos que nos hablaran de experiencias desarrolladas o diseñadas para la educación superior, es decir, todo aquello que tuviera que ver con bachillerato, con educación secundaria, con educación primaria, no nos interesaba revisarlo hasta el momento, ¿sí?, sino enfocarnos prácticamente a trabajos que se hayan desarrollado en educación superior, que es donde básicamente se hace un uso más preponderante de las plataformas digitales. El otro criterio con el que nosotros nos armamos para hacer esta revisión es que únicamente íbamos a contemplar herramientas que contemplaran la entrega de información a los estudiantes, ¿sí? Como les decía, hay herramientas que además entregan información a profesores, que entregan información a administradores de plataformas educativas o incluso que lo entregan a un nivel mucho más macro, a nivel institucional, ¿sí? Entonces nosotros nos quedamos únicamente con los trabajos que hablaran de experiencias realizadas con estudiantes. Y un tercer elemento muy importante para nosotros, puesto que estamos hablando del uso de entornos digitales y de cómo los registros de actividad pueden ayudar a mejorar procesos colaborativos, pues nuestro tercer criterio tenía que ver con remitirnos a realizar trabajos en los que se implicara necesariamente la resolución de tareas colaborativas, ¿sí? Es decir, para nosotros no contaban los trabajos en los que los alumnos de manera individual tuvieran que realizar una actividad, sino que de manera conjunta estuvieran realizando una tarea en donde pudiéramos nosotros observar, pues, esta construcción colaborativa de conocimiento. Con estos criterios, para nosotros esto fue un tanto alarmante, pero a la vez
un motivo muy importante para nosotros al momento de realizar una investigación, es que de los 358 resultados iniciales, únicamente 17, es decir, el 4,75%, cumplieron con los criterios establecidos, es decir, solamente 17 trabajos se centraron en desarrollar herramientas en educación superior que empregaban información a estudiantes y que además era para mejorar sus tareas colaborativas. A partir de esa revisión, los resultados que nosotros tuvimos, básicamente, para poder mirar y decir cuáles eran las limitaciones o cuál era el sustento que hay detrás de estas herramientas, pues lo hicimos en 4 dimensiones. La primera dimensión, nos interesó revisar qué dimensiones de la actividad colaborativa, ¿sí?, son las que se recogían y sobre las que se informaba a los participantes. Pero no solamente eso, nos interesaba también revisar en un primer momento cuál era el modelo teórico base o el modelo teórico a partir del cual justificaban la selección y entrega de esa información a los estudiantes. En una segunda dimensión o en un segundo nivel, nos interesaba revisar en estos 17 trabajos cómo es que estas propuestas recogían la información, ¿sí?, y cómo la presentaban, es decir, los formatos de visualización. En un tercer momento, nos interesó revisar cuándo o en qué momento del proceso colaborativo es que se informaba a los estudiantes, ¿sí? Y en un cuarto momento, nos interesó revisar, ya desde un perfil más investigativo, cómo se han estudiado, ¿sí?, los efectos que tiene este tipo de información, es decir, el hecho de que los alumnos cuenten con esta información, simplemente saber cómo miden, cómo cuantifican, cómo cualifican, que realmente está teniendo un impacto o un efecto sobre su aprendizaje y sobre su proceso colaborativo. En torno a la primera dimensión, las dimensiones de la actividad colaborativa sobre las que se informa y el modelo teórico base, ¿sí?, encontramos herramientas que entregan información de 5 cosas diferentes. Por un lado, hay herramientas que entregan información relacionada con el proceso de construcción de los alumnos, es decir, son herramientas que se interesan netamente por el contenido de las contribuciones de los alumnos. ¿Para qué? Para poder mirar qué avances o dificultades están teniendo los participantes al momento de realizar una tarea académica. Un segundo tipo de herramientas se centra prácticamente en la entrega de información cuantitativa. ¿Qué quiero decir con esto? Pues información fácilmente cuantificable, como son el número de accesos, el número de recursos utilizados, las contribuciones hechas a un foro, a un blog, ¿sí?, las entradas a una wiki, o incluso las lecturas, el número de lecturas realizadas sobre las propias contribuciones hechas por los participantes, ¿sí? Un tercer tipo de herramientas se centra en entregar información sobre los conocimientos previos que tienen los alumnos al momento de abordar una tarea, ¿sí?, es decir, información sobre las parcelas de conocimiento que se comparten al momento de realizar la tarea colaborativa. Una cuarta propuesta de herramientas se centra en entregar información sobre aspectos socioafectivos, es decir, sobre la motivación o las dinámicas comunicativas que se dan en el grupo. Y una quinta propuesta de herramientas nos hablan sobre información que emplea todo aquello que tiene que ver con elementos metacognitivos, es decir, cómo se está dando la regulación por parte de los estudiantes al momento de planificar, monitorear y evaluar sus actividades colaborativas. En cuanto al modelo teórico, ¿sí?, lo que podemos observar es prácticamente 3 tendencias, que estas herramientas en sus diferentes propuestas, ¿sí?, el modelo teórico con el que justifican su selección y su diseño es un modelo de aprendizaje, ¿sí?, pero un modelo de aprendizaje en términos generales, es decir, no hay un modelo de aprendizaje colaborativo. Por otro lado, encontramos propuestas que el modelo teórico que subyace puede ser
que en algún momento nos hable o nos haga pensar que tienen un modelo colaborativo pensado, pero realmente al momento en el que entregan información, solo se centran en entregar información de una dimensión del modelo colaborativo. Y en los casos más críticos, que eran el mayor número de trabajos que se encontraban en esta dimensión, es que no presentan o no explicitan ningún elemento teórico del aprendizaje en general o del aprendizaje colaborativo en particular. Este punto es bien importante para nosotros porque en particular lo que estamos viendo es que la mayoría de las herramientas que pretenden mejorar el aprendizaje colaborativo lo hacen desde una dimensión o desde una propuesta tecnológica más que tecnopedagógica, ¿sí? Por lo tanto, vuelvo a recalcar, lo que interesa es poder justamente darle vuelta a este tipo de propuestas que tengan más bien una orientación más psicoeducativa que tecnológica. Perdón. En cuanto a la segunda dimensión, cómo se recoge la información y cómo se presentan, básicamente tenemos dos propuestas. La primera es que los registros o las informaciones que se analizan se recogen directamente y automáticamente del entorno digital o virtual en el que tiene lugar la actividad colaborativa de los estudiantes, ¿sí? Para ello se utilizan, lo que ya les venía comentando, los registros de actividad. Y un segundo bloque de estudios obtienen la información directamente de los estudiantes. Es decir, por ejemplo, aquellas herramientas que presentan información sobre los conocimientos previos que los alumnos tienen al momento de realizar una actividad colaborativa, pues lo que hacen es aplicarles un pretest, ¿sí?, previo a la actividad, de tal manera que cuando estén en colaboración o realizando la tarea, ellos puedan visualizar justamente los resultados de esos pretest. Por lo tanto, para dejarlo bien claro, pues tenemos dos maneras de proceder para recoger la información. Por un lado, del entorno digital y de otra manera, solicitando directamente a los estudiantes. Formatos de visualización. Tenemos propuestas muy interesantes. Esta, por ejemplo, es del trabajo de Nakahara y otros, ¿sí? Le llaman el E-Tree. Si pueden visualizar, básicamente hay un árbol y este árbol robustece a medida que aumenta la colaboración de los estudiantes. Y no solo eso, también en la parte inferior de la figura pueden encontrar puntos rojos. Bueno, pues estos frutos, ¿sí?, aparecen según la frecuencia que los alumnos, con la que los alumnos utilizan las palabras claves de la tarea, ¿sí? Otros formatos de visualización, por ejemplo, del trabajo de Mora y otros, en donde ofrece indicadores iluminados en colores. Si pueden visualizar, tenemos 4 circulitos, 2 de ellos en amarillo, uno rojo y uno verde. Por lo tanto, estos indicadores, ¿sí?, que dan cuenta de la actividad, de la calidad, de la centralidad y la comunicación que hay entre los participantes, nos hablan de qué tan cercana o lejana puede estar una persona con respecto a un determinado perfil de actividad. Es decir, aquellos que tengan un rojo es porque no han contribuido demasiado, se encuentran muy alejados de la participación central. Y en cambio, aquellos que tengan un indicador iluminado en verde es porque seguramente se están acercando a un perfil idóneo de actividad. ¿Cuándo o en qué momento se informa a los estudiantes? Bueno, por un lado tenemos herramientas que ofrecen la información en momentos muy determinados. Por ejemplo, esta herramienta que están visualizando, que corresponde al trabajo de Won et al., ¿sí?, presenta información únicamente cuando los estudiantes terminan o concluyen una de las fases en las que estaban implicados, ¿sí? Es decir, al momento de terminar de planificar, se les presenta la información de cómo han venido desarrollando su actividad, al momento del monitoreo lo mismo y al término de la evaluación también. Sin embargo, tenemos otras propuestas, como esta de Shore, ¿sí?, en las que la herramienta o la información está siempre visible, ¿sí? Por lo tanto, como vemos, también hay diferencias en cuanto al momento y en el cómo se presenta la información a los participantes.
En cuanto a cómo se han estudiado los efectos sobre el aprendizaje colaborativo, bueno, aquí tenemos 4 maneras de proceder. Esto les recalco, es más desde un enfoque investigativo, ¿sí? Si nos podemos dar cuenta, la mayoría de los trabajos tiende a, a diseñar, ¿sí?, el estudio de este tipo de herramientas, teniendo grupos control y grupos experimentales, ¿sí? ¿Sobre qué se centran? Bueno, pues unos trabajos dicen, no, yo voy a comprobar que mi herramienta está funcionando, ¿sí?, cuando puede relacionarlo con una mejora en los resultados de aprendizaje. Hay, en cambio, otros trabajos, como el de FESAKIS, que lo tenemos en la segunda fila, ¿sí?, que se centran mucho más en cuál es la mejora que se tiene en el proceso de colaboración. Y un tercer grupo de trabajos que trata de conjuntar las dos cosas, es decir, que pone el foco tanto en los resultados de aprendizaje que pueden mejorarse, como en el propio proceso de colaboración. ¿Cómo lo hacen? Bueno, en los trabajos más básicos, por decirlo de alguna manera, simplemente antes de poner a colaborar a los participantes, antes de ponerlos, de entregarles la información, les aplicamos un pretest. Según los resultados que tengan en este pretest, ¿sí?, toda vez que participan, que colaboran, que construyen y que nosotros les entregamos información, les aplicamos un post-test, ¿sí?, al término de la actividad. Lo que hacen es contrastar y revisar cuáles son las diferencias significativas que hay entre los resultados del pre y del post, ¿sí? De esta manera, estos trabajos concluyen que si hay un aumento, ¿sí?, una diferencia significativa entre los resultados de ambos test, pues entonces ellos concluyen que hay una mejora de los resultados de aprendizaje, ¿sí? Para el proceso de colaboración, ¿cómo lo miran? Bueno, pues dicen, la misma información que les estamos entregando, ya sea sobre el número de contribuciones, sobre el número de lecturas y tal, simplemente los contrastamos entre los grupos, es decir, tomamos en cuenta los mismos valores que yo les estoy entregando, ¿sí? Y con base en esos valores es que contrasto y determino si realmente hubo una mejora en el proceso colaborativo. Como les decía, el tercer grupo de trabajos que ponen el foco tanto en la mejora de los resultados de aprendizaje como en el proceso de colaboración, llevan más allá el tipo de análisis que realizan, ¿sí? Por un lado, miran la calidad de los productos grupales, pero ¿cómo miran esta calidad? ¿Cómo la valoran? Bueno, pues para ello se arman de todo un sistema de categorías, ¿sí?, y proceden a codificar, es decir, yo determino que un producto grupal realizado por un grupo de estudiantes es de mayor o menor calidad con base a qué tantas categorías significativas sobre construcción de significados presenta o no, ¿sí? Y esto lo relaciono con las calificaciones que se obtuvieron al término de la actividad colaborativa. Como ven en pantalla, únicamente un trabajo de los 17 revisados procede de esta manera. Y ahora sí, pues los que lo tienen un poco más fácil, ¿no? Aquellos que no miran ni siquiera los resultados de aprendizaje y tampoco el proceso de colaboración, simplemente les interesa saber si esta herramienta, esta información que le están entregando al estudiante es bien valorada por él o no. Por lo tanto, son herramientas que se centran en la utilidad que estas herramientas tienen y en la satisfacción que sienten los estudiantes con estas herramientas, para lo cual únicamente utilizan o administran cuestionarios o encuestas de valoración. Las conclusiones. Bueno, para no hacerlo más largo, en resumidas cuentas, por decirlo de alguna manera, tenemos 3 niveles de conclusiones. La primera, el primer nivel, tiene que ver sobre el diseño propio de las herramientas y de las informaciones que entregan. Es decir, ¿qué es lo que se necesita? Diseñar herramientas que ofrezcan a los profesores y a los estudiantes una representación más cercana y multidimensional de los procesos colaborativos. Es decir, desde nuestro punto de vista, nosotros como investigadores, como profesores, no vale
únicamente entregar informaciones, por ejemplo, sobre el número de accesos de un alumno, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta información puede ser engañosa. Nosotros como profesores sabemos que cuando un alumno entra muchas veces a una plataforma o simplemente en la presencialidad, cuando el hecho de que entre no quiere decir que esté aprendiendo. Por lo tanto, la necesidad es diseñar herramientas que nos den una visión más multidimensional de los procesos colaborativos y que no entreguen informaciones de manera aislada, ¿sí? El segundo nivel de desafío se presenta sobre el propio diseño de las situaciones en las que se estudia el impacto de las herramientas. Como les venía comentando, tenemos grupos controles, grupos experimentales, por lo tanto, nos habla, ¿sí?, de procesos que son artificiales, procesos de estudio, procesos de investigación. Por lo tanto, desde el ámbito investigativo, la necesidad que se plantea es realizar estudios en situaciones naturales y además con actividades de larga duración, es decir, no vale tener a 2 o 3 personas sentadas por 4 o 5 horas trabajando para estudiar cuál es el efecto. No, lo que interesa es estudiar cómo se presentan realmente estas informaciones en una secuencia didáctica normal, ¿sí?, y cómo cambian estas dinámicas a lo largo de la actividad colaborativa, por ejemplo, durante todo un semestre, durante 2 semanas, según como lo tengamos planteados en nuestras actividades, ¿sí? Y la tercera conclusión, al tercer nivel, tiene que ver con los procedimientos de análisis utilizados para valorar el impacto o el efecto de las informaciones sobre el aprendizaje colaborativo. Lo mismo, consideramos que no nada más vale mirar cuánto subieron o cuánto bajaron los porcentajes, las frecuencias, los valores, ¿sí? Y no valen nada más las relaciones significativas cuando se trata de cálculos estadísticos. Lo que hay que hacer es realmente un análisis mucho más cualitativo, lo que implica necesariamente profundizar en la complejidad, ¿sí?, de los cambios que se presentan en las dinámicas grupales, pero además tomar en cuenta y considerar la complejidad de la tarea colaborativa, los contenidos que se están abordando, ¿sí?, la misma plataforma digital, porque es cierto que también la manera en que tenemos dispuestas las herramientas en el Moodle, Blackboard, Classroom, son muy diferentes, ¿sí? O si no lo son tan diferentes para el trabajo colaborativo, si lo son. Entonces, cuando nosotros como investigadores entremos a profundizar en esta complejidad, hay que tomar en cuenta todos estos elementos, es decir, como decía la doctora también Frida Díaz Barriga, hay que mirar el diseño pedagógico, ¿sí? Todas estas actividades previas, durante y al final. Todas estas cosas se tienen que considerar antes de poder decir si realmente el hecho de que le entregues información a un estudiante tiene un impacto o no sobre su aprendizaje y sobre su proceso colaborativo. Y bueno, tenemos aquí el listado de referencias. Les agradezco mucho la atención, su interés por la temática. Espero haber sido en estos 30 minutos lo suficientemente clara, pero si no estoy totalmente abierta pues a sus preguntas. Gracias, Shamali. Ahorita Adriana va a fungir como moderadora. Hubo varias preguntas en el chat y que tienen que ver con el estudio, con algunas dudas de cómo se hizo, y entonces ahorita esperamos poder responder todas esas inquietudes. Adelante, Adriana. Gracias. Sí, así es, doctora Shamali. Como ya lo adelantó Jessica, hay algunas preguntas sobre el mismo, sobre los aspectos metodológicos del estudio, pero también hay algunas otras sobre las herramientas. Una de ellas la plantea Suemi Luna, que dice, las analíticas de aprendizaje solo estarán en función de los reportes de conexión por parte de los alumnos en plataforma. Creo que ya se contestó algo en las conclusiones, pero vamos a ahondar todavía un poco en eso. Y otra de las preguntas que ella plantea es, ¿Blackboard tiene algunas otras herramientas que pudieran facilitar la correlación entre este tiempo de conexión y la entrega de tareas? Nosotros lo que consideramos es que tiene que darse un trabajo más interdisciplinario. ¿Por qué? Porque lo que se tiene hasta ahora es más bien
tecnológico, desde el ámbito de la ingeniería educativa, ¿sí? Lo que hace falta, y vuelvo a ser reiterativa en esto, hace falta un trabajo interdisciplinario desde la psicología de la educación con lo informático. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros podemos darle ese sustento teórico que consideramos que hace falta en la mayoría de las propuestas de herramientas analíticas. De tal manera que los indicadores puedan dar cuenta no nada más de aspectos cuantitativos, sino también de aspectos cualitativos, es decir, cuantitativo. ¿Sí? Sabemos que hay ciertos criterios que el alumno tiene que cumplir con número de contribuciones, con número de accesos, ¿sí? Esta parte cuantitativa es necesaria, pero no solo eso, también necesitamos un aspecto cualitativo que tiene que ver, ¿sí?, con el tipo de contribuciones que está realizando. Nosotros en un segundo momento, toda vez que realizamos esta revisión, lo que hicimos fue presentar una propia propuesta desde un marco teórico, a partir del cual consideramos que era necesario o que creíamos que podíamos superar estas limitaciones, ¿no? Entonces, este marco teórico, que se llama influencia educativa distribuida, considera estos aspectos, tanto cuantitativos como cualitativos, ¿no? Entonces, tratando de responder a la pregunta que se realiza, pues es básicamente eso, tratar de hacer cualquier herramienta, que tenga un marco teórico, pero que este marco teórico nos ayude a dar información multidimensional y no nada más centrada en un aspecto muy particular del aprendizaje colaborativo. Y bueno, me voy a meter un poquito aquí a responder algunas de las dudas. Sé que tenemos maestros que muchos de ellos son de UABC y que utilizamos Blackboard. Hay maestros que están en otras unidades académicas, pero básicamente, de manera general, les voy a comentar. Todo esto de analítica de aprendizaje efectivamente es complejo y, como dice la doctora, se tiene que conjuntar desde la parte de extracción de datos que quedan registrados en un sistema, con cómo interpretas esos datos y cómo los asocias a una toma de decisión sobre el aprendizaje. Las plataformas que nosotros tenemos actualmente, Blackboard particularmente, la versión que ahorita nosotros tenemos, no llega a ese nivel de información de darnos estos datos. Tenemos dentro de Blackboard la herramienta del centro de retención que nos da algunos datos de interacciones que se dan de acuerdo a ciertas reglas, pero es muy básico. La buena noticia para nosotros es que el próximo año vamos a tener la nueva versión de Blackboard, si todo sale bien, y esa nueva versión está más metida en el tema de analítica de aprendizaje, donde ya dentro de los espacios de colaboración maneja cuestiones predictivas y más la facilidad de extracción de datos. Sin embargo, para las instituciones que en México en general el tema de analítica de aprendizaje es muy nuevo. Apenas estamos metiéndonos en esa temática de, bueno, ¿cómo hacemos para extraer toda esa información de datos que se genera dentro de nuestros LMS para convertirlas en información para la toma de decisión que pueda llegar a nivel de docente, ¿no? En este momento se ha utilizado mucho, pero para llegar a nivel de toma de decisiones sobre plataformas, sobre aplicaciones, sobre qué herramientas utilizar o qué herramientas no utilizar. Sin embargo, lo importante es cómo hacemos el uso de datos, de registros, en todos estos puntos donde hay interacciones entre una plataforma para tomar decisiones. Como maestro, yo en mi salón de clase, donde si veo que no están entrando, ¿cómo puedo hacer para inmediatamente que me dé una alerta y yo poder atender, ¿no? Entonces, de manera muy general, yo quisiera comentarles que en México estamos muy nuevos en todo este tema de analítica de aprendizaje y que apenas están haciendo como que esfuerzos por decir, bueno, ¿cómo extraemos toda esta información para poder acercarla al docente, ¿no? Y que va a requerir efectivamente, como dice la doctora, pues trabajar en conjunto con las áreas pedagógicas, pero también con las áreas de sistemas y de extracción de datos para poder generar una solución que pueda ser útil para el maestro. Sin embargo, yo diría, bueno, en este momento, y es una pregunta que le haría a la doctora, bueno, en este momento con las plataformas, con lo que tenemos, ¿qué otras cosas podemos hacer para utilizar los registros básicos de una plataforma para, como comentaban aquí en las preguntas, ¿no? No nada, pues esos registros me pueden dar ciertos datos, o sea, en las que ya utilizamos. ¿Cómo puedo utilizarlos para mejorar la colaboración? Bueno, les decía, ¿no? Todo, perdón, todo esto, pues es fue como el motivo o el pretexto
a partir del cual nosotros, en el grupo de investigación, en el GRINTI, ¿sí?, Universidad de Barcelona, que es a partir de donde, en el marco en el que se da toda esta investigación, es el pretexto perfecto nosotros para entrar y decir, momento, está bien que estén avanzando en cuanto en el aspecto tecnológico, pero hace falta algo muy importante, ¿no?, que es el aspecto cualitativo y la complejidad de los procesos colaborativos. Hay un marco teórico que nosotros manejamos, les vuelvo a comentar, influencia educativa distribuida, que tiene 2 niveles, ¿sí? Dice, todo aquel participante en plataformas educativas en línea o en procesos colaborativos en línea, ¿sí?, tiene una manera de ayudar, o tiene 2 maneras de ayudar más bien. Una, ¿sí?, para empezar, todo participante en procesos colaborativos en línea es una fuente de ayuda para el resto, ¿sí? Por lo tanto, para que realmente sea una fuente de ayuda para el resto, tiene que cumplir con ciertos criterios. Criterios cuantitativos, que son los que remiten a cumplir con cierto número de accesos, con contribuciones, con lecturas, ¿sí? Pero no nada más eso, ¿sí? Es decir, no basta con estar y decir, además, cuando yo digo, cuando contribuyo, cuando participo, tengo que hacerlo de tal manera que mis contribuciones realmente tiendan o ayuden a construir significados. Por lo tanto, a partir de estos 2 niveles en los que yo como participante puedo ser fuente potencial de ayuda, es ahí donde procesamos la información. Por lo tanto, la información, y después, si se da el caso, pues ya les podré exponer en concreto la propuesta que manejamos, ¿sí? Se dice que todo aquel que cumpla con estos primeros criterios cuantitativos, lecturas, accesos, contribuciones, ¿sí?, es fuente potencial. Por lo tanto, es una primera idea de que el participante que cumpla con estos criterios, es una primera idea de que realmente es alguien que lo está haciendo bien, ¿sí? El segundo nivel, que es la parte más compleja y en la que necesariamente tendríamos que automatizar, ¿sí?, tiene que ver con el tipo de contribuciones que hace. Es decir, nosotros las ayudas que podemos emplear, las podemos hacer en 3 dimensiones. Unas dirigidas a la participación social, es decir, establezco reglas, digo quién va a entrar cuándo, cómo vamos a contribuir, ¿sí? Un segundo nivel de ayudas tienen que ver con la propia tarea académica, es decir, cuando construimos, qué conceptos clave vamos a utilizar, ¿sí? Y un tercer nivel de ayudas que yo como estudiante puedo dar, tienen que ver con la propia construcción de los significados, es decir, por ejemplo, valoraciones críticas, valoraciones positivas de lo que se está haciendo, ¿sí?, aportación propia de significados, referencia a fuentes consultadas, ¿sí? Pero para llegar a al análisis de este segundo tipo de ayudas, que tienen que ver con el aspecto cualitativo de mis contribuciones, ¿sí?, pues necesitamos mirar de fondo el análisis de estas contribuciones. Por lo tanto, ¿cómo podemos armarnos de estas categorías? Pues es el gran desafío al que se enfrentan todas las herramientas al momento. Es decir, tendría que poder automatizarse todo aquello que los participantes están diciendo, de tal manera que pudiéramos extraer, ¿sí?, lo que están diciendo y darle indicadores a los profesores de decirle, a ver, tu alumno que entró, contribuyó y leyó, ¿sí?, realmente es un alumno que está construyendo, que está ayudando a los demás a construir, ¿sí? Y en cambio, el otro alumno que también leyó, contribuyó y escribió, ¿sí?, no está contribuyendo de la misma manera. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es nada más, es entrar y dar acuerdos, ¿sí? Entonces, esta segunda parte es la que todavía está en desarrollo y en la que necesitamos entrar mucho más a trabajar interdisciplinariamente, porque de lo primero, ya lo vimos, hay muchísimo.
Hay muchas herramientas que emplean el número de participaciones, el número de lecturas, pero bueno, desde nuestro marco teórico consideramos que en lo que se desarrolla lo segundo, es decir, el aspecto cualitativo, con lo primero bastaría para darnos una primera ayuda, pero, recalco, no es suficiente, ¿sí? Por lo tanto, las plataformas que tenemos ahora, pues nos pueden ayudar a esto. Y una pregunta muy directa de Suemi Luna es precisamente, ¿para cuáles plataformas son compatibles estas herramientas, doctora? Pues es que cada una tiene como sus propios registros de actividad. Por ejemplo, en el Moodle, que es donde trabajamos el estudio, y creo que es una pregunta por ahí que estaba, ¿sí? En concreto mi estudio, no la revisión a la que les presenté ahora, tiene diferentes plataformas. La que en concreto realicé yo tiene que ver con el Moodle. Y en ese Moodle lo que hicimos fue extraer los registros de actividad. ¿Cómo los trabajamos? Pues como no soy ingeniera, ¿sí? Pues ahora sí que me tocó hacer la talacha de manera manual. Ahí me ven con el Excel, con las contribuciones de 60 participantes, día y noche, ¿sí? Procesando la información. ¿Por qué? Porque no hay herramientas que se acercaran desde nuestra perspectiva a lo que nosotros queríamos proponer. Sin embargo, y es una propuesta muy concreta, hay una propuesta que se llama Gizmo. Esta me parece que es, se tiene que pagar una pequeña suscripción, pero es todo un paquete ya, ¿no? Que tú agarras, lo compras, como administrador, no quiero decir como profesor de tu aula, en tu aula virtual, como administrador, tú compras este paquete y lo instalas, por decirlo de alguna manera, en tu plataforma digital. No sé qué tan compatible sea con el Blackboard, por ejemplo, pero esta herramienta lo que hace es acoplarse a toda la plataforma, ¿sí? A todos los aspectos de ingeniería de la plataforma, y va recogiendo los registros de actividad, que esos sí o sí los tenemos en todas las plataformas, incluso en el Facebook tenemos los registros de actividad, ¿no? Entonces lo que hace es recoger eso, procesarlo y presentar las gráficas, ¿sí? Pero les digo, esa es la parte que correspondería a nosotros, como en el caso de la UABC, por ejemplo, y es como uno también de nuestros proyectos que tenemos para desarrollar en el siguiente año, poder diseñar una propia herramienta para la universidad, ¿sí? Bueno, no digo a la universidad, ya me estoy yo adelantando, ¿no? En concreto para la Facultad de Ciencias Humanas, ¿no? Una primera propuesta de herramienta analítica. Ok, una de las herramientas que llamó la atención fue esta del árbol, con la metáfora del follaje y los frutos. ¿Cómo se puede acceder a ella? Bueno, es que para empezar es una plataforma, una herramienta que está pues en chino, me parece que está en chino. Y sí, también está en chino accesar a ella, ¿no? ¿Por qué? Porque les digo, son herramientas que se diseñan y se dejan ahí, es decir, no están dispuestas o de acceso al público para decir, yo voy, la compro, la instalo, la pongo en mi móvil y entonces detecto todo lo que van a estar haciendo mis alumnos, ¿no? Entonces, lo que hacen los investigadores es diseñarla, ponerla a prueba, publicar y pues ahí queda, no se pone de dominio público. Lo que sí se podría, además, ¿no? Es esta cuestión que les comento, que está pensada para cierto tipo de plataformas. En este caso, el Blackboard no lo sería, por lo tanto, sería incompatible, ¿no? Habría que revisar las cuestiones técnicas de la herramienta para poder determinar, para empezar, si está disponible para el público en general, y segunda, si se adecúan o no a la plataforma en la cual queremos instalarlo. Muy bien. Otra de las preguntas o de los comentarios que se dan es precisamente cómo este tipo de herramientas o de plataformas podrían contribuir a la motivación de los estudiantes. ¿Podrías resaltar algo de esta parte? Sí, mira, aquí la verdad es que es un arma de dos filos, ¿no? ¿Por qué? Porque tú cuando entregas información esperas
que los alumnos, o sea, va a pasar de dos maneras. O va a haber alumnos que definitivamente se den cuenta qué tanto impacto tiene su propio desempeño para el resto y a partir de eso desarrollen sus habilidades de autorregulación y digan, no, sí, me tengo que poner, tengo que contribuir y realmente mejoren su actividad. Y va a haber quienes definitivamente, pues, como si le hubiera hablado una piedra, es decir, van a hacer absolutamente nada. ¿Qué es lo que se tiene que hacer desde el ámbito del diseño? Tratar de hacerlo lo más atractivo que se pueda y lo más sintético posible. Es decir, no les vamos a presentar gráficas, imágenes que sean muy complejas de interpretarse. Lo más fácil es, por ejemplo, como vimos en algunas herramientas, lo del arbolito, cosas que son muy sencillas para ellos de interpretar, como las luces como de semáforo, es decir, mientras tengas verde es que estás más o menos bien, si tienes roja, pues ya tienes algo en lo que poner atención, pero básicamente lo que sí hemos logrado ver es que algo logran mejorar, ¿sí? Que tiene que ver con el número de contribuciones, ¿sí? El número de contribuciones, las lecturas que hacen y tratan de ser, ¿sí? Tratan de mejorar la cohesión del grupo, es decir, relacionarse mucho más entre ellos a través de sus contribuciones. Lo mismo, vuelvo a resaltar, las limitaciones que se tienen es, no sabemos si esta mejora en la motivación tiene que ver con una mejora realmente en la calidad de su proceso colaborativo y de su aprendizaje. Es decir, dicho de otra manera, no sabemos si realmente el grupo que está más motivado es el que mejor aprende. Así es, y esa es otra de las cuestiones que están planteando en el chat, esta preocupación por la parte cualitativa en cuanto al proceso de aprendizaje y al adquirir estos aprendizajes por parte de los estudiantes. Otra cosa que señalan una de las participantes en el chat es esta a veces de los alumnos ausentes que dejan por alguna razón la plataforma y después se integran a ella, pero de una manera alterna con correos electrónicos y esto. ¿Cómo podría trabajarse desde esta parte de la investigación que están realizando para poder complementar la información que se tiene de la plataforma? Si entendí bien la pregunta, pues es que definitivamente partimos desde nuestro propio marco teórico, es decir, para que tú puedas ayudar, y dicho de otra manera, ser tomado en cuenta, necesitas estar presente, ¿sí? ¿Y cómo estás presente? Accediendo, leyendo y contribuyendo, ¿sí? Si no estás ahí, tú ya no eres elemento de ayuda para el resto. Por lo tanto, pues aunque pues, la herramienta analítica va a decir que es una persona que no está entrando, por lo tanto, tú como profesor te vas a remitir a mejorar el proceso colaborativo, pero de aquellos que están, y en otra manera, la otra persona, la que está ausente, pues es que ya no está siendo partícipe de un proceso colaborativo, que es la idea que hay detrás de las herramientas analíticas, mejorar el aprendizaje colaborativo, ¿sí? Entonces, ahí ya es el tratamiento, pues ya es diferente. Ok, así es. Bueno, algunas de las otras cuestiones son entre esta de correlación entre aprendizaje y las plataformas, que como tú ya lo mencionas, pues aún no se llega a esta parte, pero una parte que sí está, algo importante que están preguntando es ¿en qué instituciones se aplican estos estudios que tú tengas identificados? Pues, como ya lo decía aquí nuestra compañera, aquí en México todavía es un tema que se está desarrollando. Me parece que hay algunos intentos por parte del Tecnológico del Monterrey a nivel institucional, quiero decir, es decir, son índices o indicadores que se tienen a nivel institucional, es decir, qué facultad es la que tiene mayor efectividad, mayor calidad, tal y así. Pero en concreto, dentro de las aulas, aquí en México yo no conozco una propuesta en concreta sobre herramienta analítica. Por eso considero que en el caso
de Baja California y en el caso concreto de la Universidad Autónoma de Baja California, el hecho de tener una plataforma dispuesta y que además se cuenta con educación a distancia, es como el contexto perfecto para poder desarrollar este tipo de investigaciones, ¿sí? Porque es algo a lo que nos estamos enfrentando, es algo que está, entonces definitivamente tenemos que entrarle y entonces, ¿por qué no aprovechar lo que se tiene, ¿no? A nivel internacional, pues está la Universidad de Barcelona, la Universidad de Valencia, la Complutense de Madrid, ¿sí? Pero les digo, son intentos que se han hecho a nivel pues más cuantitativo, ¿sí? Uno cuando platica con los profesores, lo que te dicen es que a veces no lo consultan, y aquellos que lo consultan, pues es básicamente en la etapa final del proceso, únicamente con fines evaluativos, no para mejorar el proceso a lo largo del semestre, ¿no? Así es. Bueno, pues creo que preguntas en general, queda una duda metodológica que creo que es sencilla de responder. Ellos en el chat estaban confundidos entre estos 12 estudios y que si eran solamente 12 alumnos. Aclarábamos que no, que son 12 estudios con diferentes tipos de, que ya después tú presentaste en este cuadrito, con diferentes tipos de categorías, acercamientos, etcétera. Pero ¿quisieras decir algo acerca de esto? Sí, bueno, primero es eso, ¿no? Que esta revisión bibliográfica corresponde a la mínima parte de un estudio más grande. Prácticamente lo que les vine a presentar hoy tiene que ver con todo un marco teórico, con toda la justificación de nuestra propia propuesta de herramienta tecnológica, de la cual, dicho sea de paso, no presenté resultados el día de hoy de mi propia investigación. Lo que sí presenté fue los resultados de esta revisión de la literatura. ¿Cómo procedimos? Bueno, pues no sé si recuerdan que por ahí puse unos criterios, ¿sí? Nosotros lo que hicimos fue elegir unas palabras clave que básicamente tienen que ver con los cuatro campos que remitía: Learning Analytics, ¿sí? Big Data, Group Awareness, ¿sí? Y como lo cruzábamos, pues con términos booleanos, Higher Education, Online Learning, ¿sí? Y qué otra, aprendizaje colaborativo. No limitamos el periodo de búsqueda, es decir, cuando nosotros la búsqueda que realizamos en la base de datos Scopus, no pedimos que nos limitara la búsqueda a una fecha determinada. Por lo tanto, si gustan después consultar el artículo del cual, a razón del cual se da esta presentación, lo que podemos ver es que esos 358 documentos que nos salieron en esa primera búsqueda, la mayoría, que son 109 artículos, se ubican en el año 2016, ¿sí? En 2017 encontramos solamente 10, en 2015 95, y de ahí para atrás, es decir, 2014 para periodos anteriores, pues tenemos alrededor de 150 trabajos, ¿sí? Toda vez que teníamos esos 358 documentos, procedimos al escrutinio del resumen y las palabras clave de los trabajos, ¿sí? Entonces, a partir de las palabras clave que manejaban y del abstract, nosotros dijimos, si hablan de aprendizaje colaborativo, lo tomamos en cuenta, pero además que sea una herramienta diseñada para estudiantes, pero además que nos hablen de educación superior. Y es a partir de ese escrutinio que nos quedamos únicamente con 17 artículos, que son de los que le vine a hablar aquí. Bueno, pues ahora sí ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todos por participar. Creo que se quedan por ahí algunas preguntas en el chat, que bueno, después le pasaremos a la doctora para ver si nos da algunos comentarios ya cuando los subamos a la página donde van a estar disponibles estos materiales. Muchas gracias, doctora, por compartir aquí con nosotros esta experiencia. Están incorporando, estamos terminando la sesión anterior y en un momento vamos a comenzar. Muchas gracias.